Saludos y bendiciones. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema del pacto del arco iris, el significado de la revelación que hay en ese pacto, para que podamos entender mejor la manifestación de la obra de Cristo Jesús a través del tiempo para con nosotros. Vamos a abarcar este tema, pero no desde el punto de vista que usualmente se estudia, de lo que Dios hizo con Noé y cómo le prometió la salvación a través del arca. Todos hemos entendido a través del arca la representación que hay con la obra de Cristo. Ninguno tenemos problemas en ver el arco iris, la señal del diluvio y el arca como una parte de la señal de la obra de Cristo. Pero vamos a profundizar más, vamos a profundizar en el significado de los colores y cómo esa parte del pacto se asocia con una de las 3 etapas de cumplimiento del ministerio de Cristo. Hemos comentado que tenemos que tener siempre muy claro que el ministerio de Cristo se desarrolla en 3 etapas: nacimiento, muerte y resurrección. Y los pactos que se dieron en el Antiguo Testamento están asociados con esas etapas. El pacto de Noé está asociado con la etapa de nacimiento de Cristo, el pacto de Abraham está asociado con la etapa de la muerte en la cruz, y el pacto de Moisés está asociado con la resurrección. En este estudio vamos a ir a los detalles del pacto del arco iris, lo que Dios estableció, cómo lo estableció y qué significado tiene, todo con base en los fundamentos de lo que la misma Biblia nos va revelando. Los versículos en el significado de los colores y los elementos que el Espíritu Santo usa para hacer esa representación de ese pacto, esa señal que nos es dada. Vamos a estudiar específicamente la representación de la señal. ¿Por qué la vamos a estudiar? Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, se detalla que cuando Juan tiene la visión, él tiene una visión y detrás del trono de adoración ve el arco iris. Entonces, si el arco iris está detrás de la visión de Juan, del trono de adoración, donde está la presencia de Jesús al final de la revelación, es porque tiene un significado muy importante en la revelación. Pero tenemos que entender el significado detallado y minucioso de todos los elementos que lo componen para que podamos tener una mayor claridad de cómo se manifiesta eso en nuestras vidas. Siempre vamos a llevar el significado de las cosas primero a Cristo Jesús para conocer la aplicación real y verdadera en nosotros. Y el pacto del arco iris es muy importante. Es realmente algo muy importante. Por los colores y por lo que va representando a través de cada color. Entonces, cuando vamos a Génesis, vemos en el capítulo 9 de Génesis, después de que se nos relata toda la historia de lo que acontece con el diluvio, la construcción del arca y todos esos detalles, en el versículo 12 dice lo siguiente: y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que esté con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Okay. La señal del pacto, vamos a entender varios aspectos. Una era perpetua. Y él describe que con esa señal garantiza que no va a haber más diluvio. Vamos a ver por qué, qué significa en Cristo y cómo ese pacto se cumple en Cristo. La Biblia nos revela que Jesús es el sol de justicia. Existen profecías, cuando nosotros vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 2, se dice: mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sabemos que Jesucristo es la luz del mundo, y Él es el sol de justicia. Y aquí Malaquías lo está profetizando. En el arco iris intervienen 2 elementos. Interviene el sol, que proyecta su luz, y la lluvia. La gota de lluvia funciona como un prisma donde descompone la luz del sol, o nos muestra los elementos que la componen. Entonces, en la naturaleza el sol es una representación de Cristo. La luz del mundo está representada por el sol para nosotros, y Malaquías asocia la obra de Cristo con el sol de justicia. Esa luz la asocia con la luz del sol. Entonces, el Espíritu Santo utiliza la misma señal, utiliza la luz del sol a través de las gotas de lluvia que representan la predicación del Evangelio, y unidos traen un pacto. La unión del sol
con la lluvia genera un pacto, que es la manifestación de Jesús con la predicación de ese evangelio. Por eso se asocia con la etapa de nacimiento. Jesús nace, se nos manifiesta la luz del mundo a nosotros y trae una predicación que trae salvación a nuestras vidas. Son los dos elementos que se unen en Génesis para dar la señal. En Mateo capítulo 5, versículo 43, 44, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Otra vez aquí, cuando Jesús está hablando, une el sol con la lluvia. Es la misma señal del arco iris. Es lo que representa. Por eso la señal del arco iris era perpetua y era para toda carne y para todo hombre en la tierra. Porque la predicación del Evangelio de Cristo es para todos. Todos tenemos derecho a entrar en ese pacto en Cristo, a entrar en esa etapa y a que se nos cumpla esa manifestación. Es la primera parte del Evangelio de Cristo que es para todo el mundo. Por eso les decía que el arco iris está asociado con la primera etapa de nacimiento del ministerio de Cristo, donde se manifiesta Jesús como la luz del mundo y trae una predicación de su evangelio que representa la lluvia, y se unen los dos elementos y nos muestran todo un diseño, toda una estructura. Cuando nosotros vamos a la luz está compuesta, cuando la analizamos y vemos los detalles, está compuesta por tres colores: azul, rojo y amarillo. Cada uno de esos tres colores en la luz representa a una de las personas de la deidad de Dios. El azul representa al Padre, el amarillo representa al Espíritu Santo y el rojo representa a Cristo Jesús. Entonces, ellos tres unidos producen la luz, producen el blanco. El blanco en el creyente se da cuando tiene la manifestación de las tres partes. Si una persona no entiende la revelación de Cristo, le falta uno de los elementos para tener una luz verdadera. Si una persona no tiene una manifestación del Espíritu Santo, le falta uno de los elementos. Y si no reconocen al Padre, inclusive peor. Siempre va a ser necesario que los tres elementos de la luz se unan para que se produzca el blanco. El blanco es el resultado de la unión del rojo, del amarillo y del azul. Y así se desarrolla el arco iris. Parte de tres colores primarios que se unen para formar la luz. Cuando pasan a través del filtro de la gota de agua que representa la predicación, se descomponen en los colores primarios y los colores secundarios. Los colores primarios son los tres primeros que acabo de nombrarles: el azul, el amarillo y el rojo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los colores secundarios son las mezclas que hay entre esos colores. Hay una combinación completa que da como resultado blanco, que es la manifestación de la pureza en el creyente, la manifestación de la iluminación en el creyente, y las otras son tres posibles combinaciones entre esos colores. La combinación entre el azul y el rojo, el azul, el amarillo, y el rojo y el amarillo. Y cada una tiene un significado en la Biblia, y cada una está representada. Así, por ejemplo, podemos ver que cuando Ezequiel tiene la visión con relación al trono de Dios, en el capítulo 10, en el versículo 1, él dice: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Ezequiel asocia el color azul del zafiro con la visión del trono que tuvo en ese momento. Entonces se está asociando el azul con el trono de Dios. Y está ahí, está en el versículo bíblico. Cuando se manda a la construcción del tabernáculo, y vemos en Éxodo los detalles que se le dan, Dios le dice a Moisés que cuando construye el tabernáculo, en el capítulo 26, versículo 1, dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, y tela azul, púrpura y escarlata. Vamos otra vez. En el tabernáculo había un color azul y púrpura y escarlata. Era rojo, azul y púrpura.
¿Por qué? Porque era la manifestación del color del Hijo, la manifestación del color del Padre y la unión que ellos dos producen, que es el púrpura. Cuando unimos el azul con el rojo, tenemos como resultado púrpura. Entonces, en las vestiduras del sacerdote y en las cortinas entre la separación del lugar santo y santísimo también estaba la manifestación de los colores. Y si Dios le dice a Moisés el detalle de qué colores quiere que estén representados ahí, es porque tiene un significado. Y ese significado había sido revelado desde inclusive antes en el arco iris. Porque tenemos que ir entendiendo, el azul es el color que representa al Padre, el rojo al Hijo y el amarillo al Espíritu Santo. La unión del azul y el amarillo da como resultado verde. Es la unión del Padre y el Espíritu, que se manifiesta para nosotros en la naturaleza. Dice que al principio el Espíritu se movía sobre las aguas en Génesis. Cuando Dios estaba trabajando en la creación, estaba trabajando a través del Espíritu Santo y la creación tiene color verde. La creación se nos representa con el color verde. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo y Dios a través de la creación fue representado con el verde y quedó plasmado en el arco iris. El rojo y el azul da como resultado púrpura. Y el sacerdocio utilizaba las vestiduras de ese color. Y en la cortina entre el lugar santo y santísimo se utilizaba ese color, porque representaba la unión del Padre y el Hijo. Por eso el sacerdote tenía que vestirse de púrpura cuando entraba al lugar santísimo. Era la presencia de Dios representando a Cristo, y se unían los dos y daba ese color. El amarillo y el rojo representan el rojo a Jesús, el amarillo al Espíritu Santo, y la unión de los dos da naranja. Y cuando vemos esos colores, el rojo, el naranja y el amarillo, son los que se manifiestan en el fuego. Lo que cuando estamos en Hechos de los Apóstoles, ellos dicen que ven llamas de fuego cuando el Espíritu desciende sobre las personas. Y el fuego tiene esa composición, el rojo en la parte más profunda, más caliente, después lo vemos como anaranjado y después se va poniendo más amarillo. Entonces, los elementos que utiliza el Espíritu Santo a través de la Biblia son la manifestación y las uniones de los diferentes colores en la naturaleza, en las vestiduras y en todas las representaciones que hace, inclusive en las piedras que el sumo sacerdote usa en el pecho. Porque lo que está representando el arco iris son esas diferentes etapas donde se manifestó la obra de Cristo. La Biblia trae un orden. Primero, el Padre nos revela al Hijo a través del Espíritu. Luego se unen todos en Cristo Jesús, el Padre, el Espíritu y el Hijo. Y después el Espíritu nos lleva al Hijo para presentarnos ante el Padre. Es un orden y estructura. Venimos en el mismo orden que se da, termina. Aquí inicia en el Padre, al final termina en el Padre. El Espíritu está siguiente en los dos, después el Hijo, y en el medio está la unión de los tres. Por eso el ministerio de Cristo comienza con la manifestación de los tres, el Padre que habla desde el cielo, el Espíritu que desciende y el Hijo en el agua, y termina con la manifestación de los tres, el Hijo ascendiendo al Padre y el Espíritu Santo descendiendo. Es una manifestación de cómo se presentó la obra, y así son los colores. Los 7 colores, tenemos el color de todos unidos en el centro, que es el blanco, que representa la luz, que se manifiesta en la obra de Jesús, y comienza con el verde, que fue la unión del Padre y el Espíritu Santo en la creación, y se va desarrollando a través de las diferentes etapas. Cuando nos es representado Cristo a través de la sangre, que es roja, entonces los colores del arco iris tienen un significado en él. Los 3 primeros representan la deidad de Dios, los 3 primarios, y los colores secundarios representan la mezcla de las diferentes etapas a través del ministerio que ellos han ido cumpliendo. Porque la Biblia establece un proceso de 7 ciclos para el hombre, y esos colores representan esos diferentes ciclos. Pero para efectos de nosotros tenemos que alcanzar la mayor manifestación, tenemos que alcanzar la plenitud de la manifestación del color blanco. Queremos que nuestras vestiduras sean blancas, como dice la Biblia, y presentarnos sin manchas, blancos, puros. Entonces, esta manifestación solo se da con la unión de los 3, cuando alcanzamos la manifestación del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre en nuestras vidas. No podemos desconocer a ninguna de las 3 personas de la deidad, porque ellos están establecidos en todo el diseño. Así como son 3 pactos, son 3 colores, y todo es parte de un proceso y parte de un significado. Espero que este tema sea de bendición.